Esto no va a ser una guerra de héroes. Lo que quiero decir es que va a ser divertido. El mundo está en llamas. Ni te imaginas de lo que los hombres son capaces. Debemos hacer algo. Ya sé que quieres luchar. Pero hay otras formas de lograr tu objetivo. Necesitas un traje. Vamos. Somos la primera agencia de inteligencia independiente. Velamos por la paz y protegemos la vida. Bienvenido al club. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Mientras los gobiernos esperan órdenes, nuestra gente entra en acción. Evil minds that plot Ha llegado el momento de mostrar al mundo sorcerer of death's construction. el poder que tienes. Oh, Lord, yeah. Nuestros enemigos creen que somos hombres nobles. Pero la reputación es lo que piensen los demás. El carácter es lo que eres. Armados y dispuestos. Armados, sí. Dispuestos, ya veremos. Esto se llama paracaídas. Permite saltar desde un avión con seguridad. Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella está hablando de la... Si se fijan en los 10 cuernos, que son los 10 imperios después del Renacimiento. Muchas veces en las escrituras una estrella representa a alguien de poder. Entonces uno de estos imperios cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es Europa. Entonces a uno de estos imperios del Renacimiento cayó. Eso está hablando de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial el imperio austrohúngaro desapareció. Entonces está hablando del imperio austrohúngaro, que es una estrella que cayó del cielo. Se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es Europa. Entonces, si ustedes entienden la Primera Guerra Mundial, hubo varias excusas por qué sucedió la Primera Guerra Mundial. Pero se dice que Serbia o el imperio austrohúngaro trató de expandirse hacia Serbia y por eso mataron a uno de los reyes de Austria-Hungría y empezó la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial pues no sobrevivió ese imperio. Aquí dice en verso 2: y abrió el pozo del abismo, que es Europa. Se desató un desmadre en Europa y subió humo del pozo como humo de un gran horno, que es la primera de la Gran Guerra. Y se oscureció el sol y el aire y el humo. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Aquí está hablando de las langostas, son lo que en México se dicen chapulines. Pero está hablando, es una manera de comparar los helicópteros que se usaban
durante la Primera Guerra Mundial. Para Juan el Revelador se le afiguraron, y voy a poner imágenes y videos aquí para que los vean. Para Juan el Revelador se le afiguraban a langostas que volaban, igual que un escorpión en la tierra. Eran las langostas sobre todo el cielo, y para él se le figuraban unas langostas, y en realidad si miran esos aviones antiguos sí parecen chapulines volando en el cielo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Eso no es muy difícil de cumplir, porque esta guerra sucedió en Europa, que la mayoría son edomitas, y creo que israelitas en sí no se involucraron en esta guerra hasta que Estados Unidos mandó a negros y latinos a la Primera Guerra Mundial. Entonces los únicos que podrían ser sellados serían israelitas. Entonces pues no hubo problema ahí, porque no había muchos, y les fue dado no que les matesen, sino que los atormentesen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Este periodo de 5 meses, muchos han tratado de decir 5 meses representan 5 años, y como yo les digo, si no lo pueden comprobar en la Biblia, es lo que es, son 5 meses. Y lo único que encaja aquí es que el involucramiento de Estados Unidos fue un periodo muy corto. Ellos llegaron al último de la Primera Guerra Mundial. Fueron como 4 o 5 meses que ellos estuvieron involucrados, y en ese caso sí había israelitas. Y aquí dicen: en aquellos días los hombres buscarán la muerte. O sea, los que sobrevivieron la Primera Guerra Mundial, como era la primera guerra, que se usaron armas de ese tipo, usaron tanques, usaron bombas. Antes de la Primera Guerra Mundial se peleaba con espada y pecho a pecho, como en los tiempos antiguos. Esta es la primera vez que se usaron armas que dejaban traumados a los soldados. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Estos son los que sobrevivieron la guerra, quedaron pobrecitos, quedaron mongolitos, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. También había un avance en, por ejemplo, la penicilina y varias medicinas que podían salvar la vida a gente que quedaba gravemente herida. Y en realidad, pues hubiera sido mejor que se murieran, porque muchos quedaron sin parte de su cara, parte de su cuerpo. Y por eso dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, por los medicamentos que les salvaron la vida. Y el aspecto de las langostas eran semejantes, o los aviones eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían coronas como de oro, y sus caras eran como cara humana. Aquí ya está describiendo que Juan miraba estos aviones y los comparaba a chapulines o a langostas, pero él miraba una cara en esta langosta, y esa cara era el piloto, ¿no? El piloto que manejan estos aviones de la Primera Guerra Mundial. Y aquí dice: y tenían cabello como cabello de mujer. Durante la Primera Guerra Mundial no había la protección contra el aire que hay en los aviones de hoy. Entonces muchos de los pilotos se ponían como una garra, y la garra les colgaba como si fuera pelo de mujer. Y también muchos de los soldados en aquel tiempo usaban
una gorra o un sombrero que tenía tirantes como pelos de mujer. O sea, estas dos cosas encajan con esta descripción. Pero los que manejaban los aviones tenían cabello como cabello de mujer porque les caía como una bufanda que les caía del pescuezo y parecía como pelo de mujer. Y les colgaba con el aire, con el aire oleteaba como pelo de mujer. Y sus dientes eran como de leones. Y lo interesante de esto es que los aviones de la Primera Guerra Mundial, muchos les pintaban una carita enfrente, como pueden ver en las imágenes, y muchas veces eran caras de león. Pintaban dientitos en el avión y parecían como dientes de león. Tenían corozas de hierro, y el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros y de caballos corriendo en la batalla. Los primeros aviones que se hicieron de la Primera Guerra Mundial eran muy ruidosos, son como los carros antiguos, hacían un ruido tremendo, no tenían buenos mufflers. Por eso dice que hacían un ruido, un estruendo de muchos carros. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Esto está hablando de las ametralladoras que había atrás de estos aviones que parecían como cola de escorpión, que podían disparar para todos lados de atrás del asiento de atrás. Los que estaban en los aviones, había un piloto y había un vato atrás echando balazos. Por eso dice que la cola era como un escorpión, picaba con la cola, porque allá atrás de los aviones es de donde disparaban. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Asbadón y en griegos Apolión. Muchos dicen que este es el líder del imperio alemán en aquel tiempo. Y puede ser porque aunque empezó el imperio austro-húngaro, empezó la guerra, el que verdaderamente planeó toda la guerra fue el imperio alemán. El primer ay pasó, aquí ya está describiendo que se acabó la Primera Guerra Mundial, y aquí viene aún 2 después de esto. El sexto tocó la trompeta y oí una voz de entre 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Y este ángel y esta trompeta, muchos han dicho que esto sucedió durante la guerra del Golfo en los 90s, que después de esa guerra no han parado las guerras allá en Irak, que es donde está el río Eufrates, y puede ser, es muy probable. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparando, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, y estos dicen que son los misiles. Se me hace muchísimo, pero puede ser. No todos los misiles tienen la misma potencia. Si son misiles más pequeños, sí podría ser. Si son misiles grandísimos, pues se va a desaparecer el mundo. Pero sí, el entendimiento común de esto es que se van a disparar en la Tercera Guerra Mundial 200 millones de misiles. Yo oí su número
Y así vi en la visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes. Esto ya, como les digo, aquí brincó desde donde se termina la Primera Guerra Mundial. Aquí en el verso 12 ya brinca la Tercera Guerra Mundial, donde describe que son 200 millones de misiles que se van a usar, y describe, no sé cómo se dice en español, los lugares donde se disparan los misiles. Creo que se llama silos, y los describe por estas 3 plagas. Los describe como caballos y jinetes que tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego saliendo de la punta de los misiles. Y acá en el verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Estoy hablando de los misiles intercontinentales. La cola es la que maneja el misil, ¿no? Y parece una serpiente. Cuando se mueve en diferentes direcciones, parece una serpiente. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.